Buenas, mi nombre es Rafael y en el caso de hoy estaré presentando mi trabajo final con los resultados de la traducción, el filtrado, ranqueo, documentación, ecoaudit y posterior selección del material elegido para el proceso de crear la malla de un colador. Bien, primeramente tenemos que el componente analizado en este trabajo es la malla de un colador de cocina, la cual cumple la función principal de separar los sólidos de líquidos en un proceso de cocción y de lavado de alimentos. El producto considerado en este proyecto es un colador de cocina. El utensilio es ampliamente utilizado tanto en entornos domésticos como profesionales para realizar tareas de escurrido y de filtrado de alimentos. Sabiendo eso, sabemos que está sometido principalmente a esfuerzos de flexión, tracción localizada y compresión puntual, datos que tendremos que tener en cuenta para posteriores etapas de nuestra selección de material. Y otros aspectos a tener en cuenta es que está en contacto con agua caliente, normalmente eh, hirviendo, llegando hasta los 5 grados Celsius, humedad constante y contacto con sustancias ligeramente ácidas, como pueden ser el vinagre, el limón y el tomate, sales disueltas y detergentes durante el lavado. En cuanto a las restricciones no negociables, tenemos que debe presentar alta resistencia a la corrosión, no oxidarse, no liberar partículas metálicas, cumplir con la seguridad alimentaria y debe ser apto para contacto con alimentos, no reaccionar químicamente con ácidos suaves y no liberar sustancias tóxicas. La malla debe soportar el peso de alimentos húmedos sin deformarse permanentemente, así que si consideramos una carga aproximada de 20 newtons, el material debe tener un límite elástico suficiente para evitar la deformación plástica, que se establece como un criterio mínimo de igual o mayor de 150 megapascales. En cuanto a la resistencia térmica, igual o mayor a 100 grados Celsius. Y nuestra rigidez debe ser igual o mayor a 150 gigapascales. Y restricciones negociables, básicamente el espesor, el acabado superficial, el color, el tamaño exacto de la apertura de la malla son cosas negociables. Nuestro objetivo principal es maximizar la resistencia a la corrosión y a la rigidez, minimizando el costo y el peso desde el enfoque del método Ashby. Si buscamos rigidez con peso mínimo, el índice de material es este, que podemos ver aquí, es decir, el módulo de elasticidad entre la densidad, por lo cual buscamos estos factores. Bien. Siguiente tenemos nuestro filtrado, con el cual buscamos reducir el conjunto inicial de materiales candidatos a aquellos que se cumplen estrictamente con los requisitos mínimos que hemos definido en la etapa de nuestra producción. En cuanto a la etapa uno tenemos el filtrado por límites de propiedades mecánicas. Básicamente, tomando en cuenta estos datos y estas fórmulas y aplicando un factor de 1.25 para el resultado de 120 megapascales, tiene que tener una restricción mínima establecida de 150 megapascales. En cuanto al módulo de elasticidad mínimo, tenemos que tiene que ser como se establece en esta tabla, la cual nos dice que el módulo de elasticidad, el módulo de Young, debe ser igual o mayor a 100 gigapascales. Nuestra resistencia a la rigidez debe ser igual o mayor a 150 megapascales y la temperatura máxima de servicio debería ser superior a 100 grados Celsius. Siguiendo estos datos, obtuvimos filtrar de 4.249 a 1.186 materiales. Nuestra etapa 2 fue el módulo de elasticidad versus la densidad, donde básicamente obtuvimos los siguientes datos, que los aceros inoxidables son los que tienen una más alta eh, densidad, asimismo como un mayor módulo de Young, el cual es igual a 193. Candidatos que no cumplirían con nuestras condiciones sería el aluminio, o sea, los aluminios, el polipropileno, el nylon, bueno, ya mencioné los polímeros, quedándonos solo el titanio y los aceros inoxidables. En cuanto a nuestra etapa 3, tenemos el filtrado por condiciones de servicio, donde buscamos la resistencia a la corrosión con una resistencia al agua excelente y a los ácidos que debe ser aceptable superior.
y este filtro básicamente elimina los carbonos no recubiertos, aluminios puros, cobre sin inhalación y otros metales que pudieran degradarse, siendo nuestro material elegido. Tenemos la etapa 4 en cuanto a gráfica de precio versus resistencia específica, donde vemos que el titanio presenta excelente resistencia específica, pero un costo elevado, lo que lo hace poco viable para un utensilio de cocina de uso masivo, mientras que los aceros inoxidables ofrecen el mejor balance entre resistencia específica y un precio accesible. En esta etapa 5 tenemos el filtrado por elongación mínima para evitar que la selección de materiales frágiles que pudieran fracturarse durante el tejido de la malla bajo cargas imprevistas. Se utilizó una elongación igual o superior al 10%. Básicamente aquí tenemos la etapa 6, que fue el filtrado por familia, donde solamente dejamos los aceros inoxidables austenísticos, ya que cumplían con esas condiciones del módulo de elasticidad, resistencia y densidad junto con precio y la posible utilización en utensilios de cocina. Y los filtros finales de densidad y resistencia a la tracción, donde pusimos una densidad máxima de 8000 kilogramos por metro cúbico, lo cual eliminas las variantes con más densidad que eso. Así que como resultado final tuvimos 65 materiales candidatos, de los cuales todos son aceros inoxidables en diferentes condiciones de tratamiento térmico. Los materiales resultantes del filtrado fueron el IC 304, el IC 316, IC 304L y el IC 316L. Aquí podemos ver sus módulos de ion, la densidad de cada uno y también sus resistencias, donde podemos ver que cada uno de esos materiales cumplen con el límite elástico, el módulo de elasticidad, de resistencia a la corrosión, la temperatura máxima de servicio y de elongación. Así que lo siguiente será establecer una matriz de ponderación para comparar los cuatro materiales finalistas con los criterios que fueron a la resistencia de la corrosión. Se le otorgó el valor de 0.35, al límite elástico 0.25, a la temperatura de servicio de 0.15, al costo de 0.15 y la disponibilidad industrial de 0.10, dándonos que la IC 304 fue el que mayor puntaje obtuvo entre nuestros materiales finalistas. Como conclusión del filtrado, podemos ver que de 4249 materiales se pasó a un conjunto final de la familia de los aceros inoxidables, de 35 candidatos, donde los cuatro materiales finalistas indicados fueron estos. Estos fueron los indicados. Bien, siguiendo con la siguiente etapa, el ranqueo, en la cual se utilizaron tres índices. El primero fue masa por unidad de rigidez para una viga con flexión con longitud fija y sección transversal libre. El índice de Ashby, que minimiza la masa para la rigidez dada, es la siguiente. Tenemos que esto equivale a la densidad y es el módulo de elasticidad. Y los materiales con menor M1 logran las mismas rigidez con menor masa. Y tenemos la gráfica del resultado, donde podemos ver que los mejores materiales fueron las aleaciones, quedando el 304 por arriba, como ha pasado antiguamente. El índice 2 fue el de volumen por unidad de resistencia, en el cual la malla debe soportar la carga sin deformarse permanentemente en la zona de flexión. Para un diseño a flexión con objetivo de bajo peso, Ashby usa un índice de resistencia que para una viga de sección autosimilar se expresa como M2 es igual a la densidad, la resistencia del material. Básicamente fue volumen por unidad de resistencia. Y podemos ver la gráfica. Y los mejores posicionados fueron estos. Y el índice 3, que fue la rigidez específica versus el precio. Así que podemos ver donde es un módulo de ion entre la densidad versus el precio máximo. Podemos ver el resultado y los materiales mejor posicionados. La tabla comparativa de los candidatos
con los índices de Ashby con sus resultados, donde normalmente el menor, o sea, el mejor, es el IC 304, con otra matriz de ponderación sobre la resistencia a la corrosión, la resistencia mecánica, la rigidez específica, el costo y la disponibilidad industrial. Este sería el resultado de nuestra matriz de ponderación. Y en cuanto a la documentación, tenemos lo que viene siendo una pequeña descripción de nuestros aceros inoxidables. Para determinar cuál fue el ganador, tenemos el AISI 304, 316, 304L y el 316L. Y nuestra selección final fue el 304, debido a que cumple con todas nuestras condiciones y en la matriz de ponderación que hicimos es el mejor posicionado que suele tener un mayor puntaje. En cuanto a la evaluación del EcoAudit, se asumió una fabricación de 1000 mallas de colador, eh, donde tenemos que hizo un total de 80 kilos esa orden, un tiempo de producto de vida de 5 años, un contenedor reciclable del 30%. El país de uso sería Latinoamérica, obviamente. Bien, ahora tenemos lo que vendría siendo las tablas, las tablas de la energía y el cambio climático. Lo mismo por esta parte, por la energía y el cambio climático aquí, que básicamente respecto a la huella de carbono, los resultados sugieren lo siguiente, que básicamente nos dice que gracias a el transporte local logramos eliminar parte de la huella de carbono y debido también al pensamiento de energía de la vida útil, nuestra huella pudo verse minimizada y la carga anual de CO2 promedio sobre el ciclo de vida sería esta. Finalmente, el análisis del potencial del fin de vida de los reciclajes constituyen el aspecto más relevante desde la perspectiva de la economía del producto, básicamente. Básicamente nos habla de cuando un posible comprador pudiera necesitar de nuevo el producto y con la buena noticia de que el reciclaje del acero inoxidable al final de los 5 años permite recuperar aproximadamente el 53% de su energía invertida, evitando la necesidad de fundir el acero productivo. En este comportamiento se confirma que para la aplicación del contacto alimentario, que se exige higiene y durabilidad, el 304 representa la alternativa más equilibrada entre el desempeño técnico y la responsabilidad ecológica.